El rollo de canela de la clase B. Capítulo 34. La difícil situación del noveno. Finalmente, los vehículos de emergencia llegaron al campamento y trasladaron a los estudiantes heridos al Hospital General Musutafu, el más cercano a la UA. No muchos resultaron heridos de gravedad, aunque Bakugo y Monoma tuvieron que permanecer 1 o 2 días en el campamento debido a que fueron capturados y se desmayaron por agotamiento poco después. Ahí era donde se encontraba Reiko en ese momento. Estaba con Setsuna cuando llamaron a la puerta de la habitación de Monoma y entraron tras un momento de silencio. En la cama, Monoma estaba quieto y aún mirándose las manos. En la esquina estaba una mujer que se parecía mucho a Monoma, incluso con un peinado similar, solo un poco más largo y negro. Les sonrió a ambos mientras cerraban la puerta. Hola, deben ser amigos de Neito. Soy Naomi, su hermana mayor. Tanto Setsuna como Reiko hicieron una reverencia. Hola, soy Reiko Yanagi, es un placer conocerte, Monoma-san. Sí, un placer conocerte, soy Setsuna Tokage, su novia, sí. Naomi pareció sonreír. Ha hablado mucho de ti. Le tendió la mano a Monoma y le apartó un mechón de pelo de los ojos. ¿Te animas a hablar, Neito? Setsuna se acercó a la cama antes que Reiko y le agarró la mano a su novio, lo que hizo que la mirara y ambos vieran el mar de lágrimas que se le formaban en los ojos. Setsuna, Yanagi, lo dijo tan bajo que les dolió oírlo. Monoma siempre era ruidoso y escandaloso, todo lo contrario de Izuku. Por eso trabajaban tan bien juntos, y en definitiva, por eso Reiko creía que Monoma, a pesar de sus excentricidades anteriores, había sido una buena influencia para Izuku. La arrogancia pura de Monoma, aunque molesta al principio del año, le había infundido una gran confianza en Izuku, que había llegado a admirar a enamorarse. Pero ahora, ver a Monoma así, le dolía muchísimo. Nosotros, lo decepcionamos, graznó Monoma. Setsuna bajó la cabeza, apretando más la mano de él y Reiko sintió que su pecho se contraía. Setsuna se culpó a sí misma. Le había pedido a Izuku que salvara a Neito, y por eso lo habían capturado. Reiko hizo lo mismo. No había podido llegar a tiempo hasta Izuku. Demasiado lenta, demasiado débil, insuficiente. Su novio la necesitaba y ella no había podido hacer nada. Se suponía que eran héroes en formación, y sin embargo, no habían podido salvar a nadie. ¿De quién hablas, Neito? Naomi intentó hablar con él, viendo la tensión entre los tres, pero Neito volvió a estar desconcentrado. ¿Neito? Volvió a intentarlo. Mi mejor amigo, por fin, sus lágrimas empezaron a caer, y Setsuna lo abrazó. Me salvó la vida. Pero no pude hacer nada por él. Bajó la mirada hacia sus manos. Cuando de verdad importaba, fui un inútil. Su hermana lo agarró del brazo. Neito. No digas eso. Reiko se apretó las manos. Se sentía tan mal como Monoma. Ella fracasó. Estuvo tan cerca de alcanzar a Izuku y, sin embargo, cuando llegó el momento, cuando él la necesitó, no pudo alcanzarlo. Su querido Izuku, se había ido, porque no eran suficientes. Y ahora, no sabían qué le había pasado. Podría estar muerto, yo. Tetsu entró a la fuerza en la habitación de Monoma. Monoma, me alegro mucho de que estés bien, amigo. Shinso entró detrás de él, Kendo detrás de Shinso, y poco a poco, más y más miembros de 1B entraron. Al final, toda la sala quedó abarrotada y más de 20 estudiantes intentaban caber dentro. Incluso Kamakiri había venido. Monoma-san, nos alegra mucho que no haya pasado nada malo. Shishida jugueteó con sus gafas. Toda la clase estaba preocupada cuando tú y tu pequeño grupo seguían desaparecidos y. Bueno, nos alegra que estén a salvo. Sí, lo que dijo Shishida-kun. Shoda asintió. Cuando supimos que te habían capturado, nos morimos de miedo, tío, refunfuñó Awase, jugueteando con su diadema. Suburaba asintió. Sí, tienes suerte de que no te hayan atrapado. Pero, ¿qué hay de Midoriya? ¿Por qué no tuvo tanta suerte? Monoma hizo la pregunta que todos habían estado pensando, y la alegría de la clase pareció desbordarse. Komori y Pony estaban especialmente destrozados, probablemente porque Izuku los había ayudado a ambos con sus problemas, haciendo amigos y aprendiendo inglés. Su ausencia era aterradora. No está aquí, los profesionales dijeron que lo estaban buscando. Kendo suspiró. Al parecer, Yaoyorozu le había puesto una baliza de rastreo a un gnomo que estaba en el campamento. ¿En serio? Onenuki se estremeció. Esas cosas son abominaciones, creaciones del diablo. Shiozaki negó con la cabeza.
El mundo natural jamás crearía algo tan retorcido. Lo encontrarán, Naito. Setsuna puso su mano sobre la de él. ¿Nos lo traerán de vuelta? Le apretó la mano con todas sus fuerzas. Greenie estará bien, siempre lo está, Naito, no pudo encontrar en sí mismo el motivo para decir nada más, solo asintió con un suspiro de satisfacción. Rezó para que su amigo estuviera bien. Y si Shigaraki intentara hacer algo entonces, levantó la vista y miró a su hermana, que lo preocupaba tanto, antes de fijarse en Reiko, que parecía tan consumida por la culpa como él. Naito no quería preocupar a su familia, pero Izuku había hecho tanto por él que ni siquiera imaginaba poder devolverle el favor. Con una respiración profunda, una que finalmente sintió que llegaba a sus pulmones después de todo el llanto que había hecho, Naito decidió. Iba a salvar a su querido amigo. Katsuki parpadeó al ver las luces sobre él. Le costó un poco acostumbrarse a la blancura pura y estéril del hospital. Estaba, anormalmente silencioso, salvo por el suave pitido de su monitor cardíaco y el zumbido del aire acondicionado conectado a la ventana. Con un suave suspiro, se incorporó en la cama, mirándose las manos. Yo, no fui lo suficientemente fuerte. Su voz resonó en el silencio de la habitación. El miedo que corría por sus venas resonó en su mente, la sensación de estar atrapado latía en su pecho, de estar tan indefenso en manos de villanos, uno de los cuales podría desintegrarlo con un toque, pero el alivio de finalmente ser liberado lo relajó. Y entonces recordó cuando fue salvado por Midoriya. Ya no era justo que llamara a ese idiota Deku, ¿verdad? Pero ahora, ese imbécil había sido secuestrado por los villanos, solo para salvarlo a él y a Copycat. Copycat entendía por qué Midoriya quería salvarlo. Eran básicamente mejores amigos, pero ¿por qué Midoriya se desviviría por él? ¿Qué había hecho para merecer eso? TCH. Idiota, Katsuki bajó la cabeza. La habitación del hospital estaba en silencio. Lo único que Katsuki oía era el pitido de su monitor, el aire acondicionado y. Sorprendentemente, el canto de algunos pájaros afuera. Era curioso, supuso, cómo Midoriya había sido secuestrado y probablemente estaba siendo torturado por villanos, o tal vez algo peor, en ese momento, pero actualmente el mundo parecía tan tranquilo para el propio Katsuki. ¿Eso decía algo sobre él como persona? No estaba seguro. Su mirada volvió a sus manos, la sensación de impotencia se multiplicó y se encogió en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no había sido lo suficientemente fuerte para protegerse? Y ahora alguien más estaba en manos de villanos por su debilidad. Una parte de él quería culpar a Midoriya, como lo había hecho toda su vida, como lo había hecho desde que empezó en la UA, como lo hizo por el incidente en la cafetería, como lo hizo por el festival deportivo, como lo hizo por las finales, pero ahora, Katsuki se dio cuenta de que esa parte era hueca, era falsa. Midoriya se había comportado como un verdadero héroe, había salvado a alguien a quien debería haber odiado, Katsuki, y estaba listo para enfrentarse de nuevo a los villanos después. Entonces, si Midoriya actuaba como un héroe, ¿qué significaba eso para Katsuki? El crujido de la puerta cercana desvió la atención de Katsuki mientras el rostro familiar de su madre se asomaba a la habitación, mirando a un lado y a otro antes de que ambos cruzaran miradas. Parecía cansada. Katsuki abrió la puerta de golpe, cruzó la habitación corriendo y lo abrazó. Dios mío. Me alegro tanto de que estés bien. Oye. Quita las manos de encima, bruja. Intentó zafarse, pero ella lo sujetó con demasiada fuerza. Por una vez, no le gritó ni le propinó un golpe de represalia, simplemente lo abrazó con más fuerza. No lo entendía. Estaba bien. Lo único realmente dañado fue su orgullo. Pasaron unos minutos más antes de que otras dos personas entraran a la habitación mientras Katsuki intentaba luchar contra su madre, y tardó aún más para que Katsuki se diera cuenta de que había otras personas en la habitación, su padre y. La tía Inko. Fue entonces, en ese momento en el que ella estaba parada en la puerta y sonreía con un matiz de tristeza en el borde de sus labios, que Katsuki se dio cuenta de algo. Mientras sus dos padres lo llenaban de amor, afecto, preocupación y alivio, algo que honestamente no le importaba en ese momento. Midoriya se había ido, la tía Inko estaba completamente sola. Y fue su culpa. Izuku recuperó la consciencia lentamente. Sentía todo el cuerpo como plomo. Porque fui un estúpido y sobrecargué el uno para todos, murmuró Izuku en voz baja. Pero todos estaban en peligro.
Su visión se nubló por unos instantes, y parpadeó lentamente para aclararse antes de darse cuenta de que estaba atrapado en una habitación, atado a una silla con lo que creía eran esposas supresoras de Don en los brazos y una cuerda alrededor de las piernas. No podría invocar el uno para todos ni aunque lo intentara. Intentó alcanzarlos por unos momentos antes de darse cuenta de que sus esfuerzos eran infructuosos y en su lugar miró alrededor de la habitación en la que se encontraba. Parecía ser una bóveda. Los ojos de Izuku se abrieron, su cerebro palpitó, él sintió como si esta situación le fuera familiar. Fue entonces cuando recordó los recuerdos del primero, de cuando All for One le había dado el don de acumulación a su hermano menor. Aquella vez, primero había quedado atrapado en una bóveda. Y ahora, Izuku estaba en manos de All for One. Su corazón empezó a latir con fuerza, sentía las manos húmedas y la habitación se le hacía demasiado pequeña. No sabía dónde estaba, ni siquiera sabía si sus amigos estaban bien, pero Izuku tenía una cosa clara. Necesitaba salir. Entonces se revolvió en la silla, haciéndose caer al suelo. Izuku se movía de un lado a otro, intentando romper la silla para poder levantarse, pero parecía más resistente de lo que creía. Ahora, en lugar de estar atrapado sentado, estaba atascado en el suelo. Sus amigos dijeron que se suponía que era inteligente. Izuku no se sentía inteligente en ese momento. Pero, el silencio de sus pensamientos pronto fue olvidado cuando la puerta de la bóveda se abrió con un crujido, el hombre de retazos estaba en la puerta, las luces detrás de él eran tan brillantes que Izuku hizo una mueca, sus ojos arrugados apenas distinguieron el rostro del villano de llamas. Entonces, tú eres Yield. Izuku no respondió, no quería responder, no le importaba responder. El hombre chasqueó la lengua y entró, recostando la silla. Escucha, pequeño héroe, tú y yo vamos a charlar un rato y me darás algunas respuestas, ¿entiendes? Su mano se encendió con una llama azul que iluminó la bóveda metálica. Izuku solo le devolvió la mirada desafiante. Tu jefe me necesita, y dudo que esté contento si me entregan a él, dañado. Tomura no te necesita para nada. El villano se acercó más. Entonces realmente no le importa si crees que él es el que está detrás de todo esto. Izuku sonrió. Al parecer, no dijo nada apropiado. El hombre le dio un puñetazo en la cara a Izuku, quien le dio vueltas la cabeza e Izuku casi, maldijo. Algo estaba definitivamente roto. Entonces, por las malas, aún no había pasado un día completo y Toshinori, actualmente en su pequeña forma, ya sentía que estaba perdiendo la cabeza, y ninguno de estos héroes puede reunirse más rápido. ¿Es esto lo más rápido que la policía puede movilizarse? Preguntó mientras paseaba por la sala de conferencias. Sus amigos Nezu y Naomasa lo miraban con preocupación, mientras los tutores de 1A y 1B permanecían sentados, igual de preocupados, igual de enojados, igual de frustrados. Este proceso es demasiado lento. Gracias a Yaoyorozu, ya sabemos dónde podrían estar y. Sí, donde sea que estén, interrumpió Nezu y Toshinori, hizo una pausa. Sé que estás preocupado, viejo amigo, pero estas cosas llevan tiempo, y si queremos asegurarnos de que no se cometan errores, debemos esperar, debes calmarte. Toshinori apretó un puño huesudo y lo estrelló contra el escritorio de Nezu, haciendo que el detective diera un respingo y los profesionales levantaran la vista, alerta. Nezu, ese es mi chico. Habló con los dientes apretados, sin importarle que hubiera otras personas en la habitación. Puede que no sea de mi sangre, pero si alguna vez hubiera podido tener hijos, el joven Midoriya es exactamente el tipo de persona que querría en un hijo. Un único ojo cerúleo se fijó en los brillantes ojos negros del rostro de Nezu. Y ese chico, mi chico está en manos del villano más peligroso del mundo. Así que no me digas que me calme. Los dos se miraron fijamente, antes de que Nezu cediera con una reverencia. Toshinori chasqueó la lengua y se dirigió a la pared del fondo, una que daba a Musutazu, pero Toshinori miraba mucho más lejos. Podía sentirlo, en su alma, o tal vez en el mismo uno para todos. Los extraños sueños del joven Midoriya últimamente, sus conversaciones con los vestigios, el don estaba vivo, y ahora mismo Toshinori podía sentirlo en su corazón, advirtiéndole. Su hijo estaba en peligro y Toshinori tenía que ayudarlo. Pero, maldita sea, sabía que, en realidad, Nezu tenía razón. Necesitaban esperar para no cometer errores primero, para que el rastreador de Yaoyorozu los guiara al lugar correcto y no desperdiciaran su ventaja, pero odiaba esta espera.
El joven Midoriya, el joven Izuku, podría estar sufriendo mucho ahora mismo. Toshinori echó un vistazo a los dos tutores, y ambos parecían haber visto cómo metían al chico en una bolsa para cadáveres, y era justo lo que sentía, siendo sincero. Quería culparlos, se suponía que debían proteger a los estudiantes, pero sabía que Izuku habría hecho lo mismo incluso si Aizawa no les hubiera dado permiso para usar sus dones. No, no era su culpa, y Toshinori estaba seguro de que, a pesar de no serlo, se sentían increíblemente culpables. Intentaría ayudar. Después de todo, era un héroe. Toshinori se acercó y se sentó entre los dos profesores, pero ellos no hicieron ningún gesto para reconocer su presencia. Joven, Midoriya siempre habló muy bien de ti. Basta, espetó el héroe de sangre, cubriéndose los ojos con una mano. No, no puedo ahora mismo, All Might. Toshinori oyó el hipo del profesional. El profesional número 1 simplemente suspiró y puso una mano sobre el hombro de Kan, y continuó. Me dijo que eras el mejor maestro que ha tenido. All Might, por favor, que fuiste el primer maestro de escuela que realmente se preocupó por él y se tomó el tiempo de conocerlo. Toshinori le dio una palmadita en el hombro a Kan. Nunca ha tenido un maestro como tú, Kan. Y no querría que te culparas así, lo sabes, ¿verdad? Los hombros de Kan temblaron y hundió la cabeza aún más entre sus manos. Sí, lo hago. Entonces, levanta la cabeza. Toshinori habló con tanta emoción que Kan no pudo evitar mirarlo. Tu estudiante, nuestro estudiante, va a necesitar nuestra ayuda. Y no podemos decepcionarlo cuando llegue el momento, ¿entiendes? Sí. Kan se secó los ojos y le sonrió al profesional mayor. Eres un orador motivacional excepcional, All Might. Eso me han dicho. Toshinori sonrió antes de volverse hacia Aizawa. ¿Y tú, Aizawa? Notó que el hombre había estado agarrando su pañuelo de captura todo el tiempo, con la mirada perdida, sin mirar ni interactuar con nadie. Eso le molestó. ¿Estás bien? El profesional clandestino parpadeó y sacudió la cabeza mientras recuperaba la concentración. ¿Qué estabas diciendo? ¿Estás bien, Aizawa? Toshinori volvió a preguntar. Aizawa solo parpadeó antes de apartar la mirada. No, no lo soy. Suspiró. Midoriya, estaba completamente equivocado con él, como sabes. Kan sonrió con cansancio desde su sitio mientras Toshinori asentía. Desde mi pasantía con el chico, descubrí que me recordaba mucho a uno de mis viejos amigos. Toshinori inclinó la cabeza. No creo que el joven Midoriya se parezca mucho a Yamada. Aizawa negó con la cabeza. No, no es Mick. Suspiró de nuevo y miró al vacío. Durante nuestro segundo año en la UA, teníamos otro amigo. Se llamaba Oboro Shirakumo. Toshinori notó que Aizawa apretaba su arma de captura un poco más fuerte mientras decía esas palabras antes de rozar las gafas doradas que llevaba. Realmente creí que Oboro iba a ser un héroe increíble, uno que cambiaría el mundo, ¿pero? Preguntó Toshinori. Durante nuestros estudios de segundo año, murió en el derrumbe de un edificio. Toshinori abrió los ojos de par en par y Aizawa se puso de pie, todavía agarrando sus gafas protectoras. Midoriya me recuerda a mi viejo amigo. No puedo evitar pensar que será un héroe increíble que cambiará el mundo. Su mirada se posó en el horizonte, allí estaba ese niño, el niño al que había dejado enfrentarse a villanos y no pudo salvar. Aunque me cueste la vida, salvaré a ese niño problemático. Izuku Midoriya se convertirá en un héroe. Y no lo lograrás solo. Las puertas de la sala de conferencias estaban abiertas mientras el resto del personal de UA permanecía de pie, al frente estaba presente Mick. Juntos salvaremos al pequeño oyente, Sho. Toshinori sonrió. Sí, juntos. Y creo que podría tener una ventaja. Power Loader se abrió paso entre la multitud, a su lado una estudiante de primer año del curso de apoyo a la que ayudaba. De aquí, mi estudiante de primer año más brillante, Mei Natsume, aunque no nos ayudó mucho a conseguir esta ventaja. ¿Una pista? Nezu tarareó y Toshinori le prestó toda su atención a Power Loader. Mucho gusto, señor esqueleto. La chica habló con gran entusiasmo, aunque se veía bastante cansada y agotada con su overol sucio y polvoriento. Y Toshinori notó que, a pesar de su sonrisa, sus ojos reflejaban una profunda preocupación mientras sostenía un dispositivo rectangular, parecido a un teléfono. Sé dónde están músculos. ¿Músculos? Preguntó Toshinori confundido. La chica, cuyo nombre desconocía, hizo una pausa antes de saltar en su lugar. Ah, claro. Midoriya. Exclamó. ¿Qué? Gritaron al unísono los dos profesores y Toshinori. Mei rió entre dientes.
Sí, resulta que tiene otra tecnología, lo cual es tan grosero que parece que eso es engañar a tu novia, creo, pero en realidad es muy buena onda cuando la conoces. Hizo un guante que le permite usar más de su don de forma segura, y resulta que tiene un rastreador. Me lo dio antes de salir corriendo al hospital a ver al resto de los chicos del curso de héroes y me dijo que te diera esto. Ante sus palabras, Toshinori abrió los ojos de par en par. El guantelete completo de Melissa. Recordó el guante que le había dado a Izuku, cómo le había permitido usar el 100% del poder de One for All, pero solo para 3 buenos disparos, y. Cómo Izuku no se lo había quitado. Toshinori rápidamente acortó la distancia entre él y mediante de tomar el rastreador con manos temblorosas. Gracias, joven Atsume. Mei solo sonrió, aunque era más discreto en comparación a antes. No hay problema, chico esqueleto, así que, solo trae a Midoriya de vuelta a salvo, ¿de acuerdo? Y fue entonces cuando vio que la fachada se resquebrajaba. Ella contuvo el aliento y pareció estar al borde de un colapso. Su tutora la agarró suavemente del hombro. Te llevaré de vuelta a casa, Atsume, ¿de acuerdo? La inventora asintió, se puso las gafas protectoras para ocultar las lágrimas que empezaban a caer. Sí, gracias, profesora. El ambiente entre los profesionales era sombrío mientras Power Loader acompañaba a Atsume. Era evidente que la chica tenía una relación con su chico. All Might sabía que el vínculo entre un héroe y su técnico de apoyo era inapreciable. Se sintió igual de furioso cuando se llevaron a David durante el incidente en la isla pero ahora, tenemos una pista, sabemos dónde está el joven Midoriya. El cuerpo de Toshinori humeaba mientras sus músculos crecían, tensándose bajo la ropa mientras los músculos de su rostro se nublaban en sombras y un único ojo cerúleo se asomaba. Ahora, recuperémoslo. Neito dejó escapar un suspiro al recibir el alta, sin saber qué hacer con su situación actual ni cómo afrontarla, ya que su hermana estaba en el médico no muy lejos. Solo quedaban unos pocos amigos, Reiko y Tetsu. Los padres de los demás los habían llamado para pedirles que volvieran a casa, pues no querían separarse después de semejante ataque. Incluso Setsuna tuvo que irse, y aunque no quería separarse de Neito, no podía discutir con sus padres, que ya habían ido a recogerla. En serio, ¿qué ruido hicieron cuando la llamaron? Enfatizó Tetsu con los brazos mientras se alejaban. Ni siquiera soy tan ruidoso. Y sé que puedo ponerme guapa, Tetsu, resopló Reiko, levantando un brazo por encima de la cabeza. Ahora mismo estás aquí arriba. Bajó la mano hasta la cintura. Y te imploro que bajes aquí abajo. Mi culpa, Tetsu se pasó una mano por el pelo. Estás excusado. Reiko le dio una palmadita en el brazo. Ahora, el trío se miró a los ojos y se declaró en silencio. Neito apretó el puño. Sentía un fuego ardiendo en el pecho. Tenían que hacer algo, pero ninguno sabía cómo. Y estaba el asunto de que Naomi incluso lo perdiera de vista. Antes de que los tres pudieran seguir hablando, una mano se posó en el hombro de Neito. Se giró bruscamente y vio los rostros familiares de Todoroki y Shinzo, y detrás de ellos a Melissa, jadeante. ¿Qué hacen aquí? ¿No deberían irse a casa? ¿Ya vieron a Bakugo, verdad? Preguntó Neito. Todoroki miró a Reiko y luego a Monoma. Sí, nuestra clase fue a verlo, pero su mamá, papá y la mamá de Midoriya ya estaban allí. Todos los demás se quedaron para verlo después de que se fueron, pero olvídense de Bakugo. Yo, no creo que pudiera vivir conmigo mismo si al menos no intentara salvar a Midoriya. Y estamos bastante seguros de que ustedes tres están pensando lo mismo, intervino Shinzo. Reiko, Neito y Tetsu tragaron saliva antes de asentir a los estudiantes de uno, y al técnico de soporte. Sí, creo que eso era lo que planeábamos hacer. Reiko miró a sus amigos mientras se retorcía las manos. Su estrés no había disminuido desde que los villanos se llevaron a Izuku. Izuku, siempre nos ha ayudado, ahora es el momento de que lo ayudemos. El único problema es que no sabemos dónde está. Tetsu apretó el puño. Esa chica Yaoyorozu le puso un rastreador a un Nomu, así que tal vez podríamos conseguir un dispositivo de rastreo de ella. Aunque no estoy seguro de que lo apoye, resopló Neito y se pasó una mano por el pelo. Pero, esa es nuestra única opción, a menos que copie su don, aunque he oído que es bastante difícil de usar. Ya lo tengo. Melissa dio un paso adelante y metió la mano en su mochila. Los tres estudiantes de uno, la miraron expectantes mientras ella sacaba un dispositivo parecido a un teléfono. Es un rastreador, está conectado al guantelete que hice. Todavía lo llevo puesto. Los ojos de Reiko se abrieron. Sí. Melissa asintió mientras Neito tomaba con entusiasmo el dispositivo rastreador. Y.
Se detuvo y se quitó las gafas, secándose las lágrimas acumuladas. Midoriya también es mi amigo, le salvó la vida a mi padre, aunque mi padre fuera un criminal, se tragó las lágrimas. Pero no puedo salvarlo. No soy una heroína. Solo soy una técnica de apoyo. Su mirada recorrió a los estudiantes más jóvenes. Y. Así que, les ruego que salven a mi amigo, por favor. Juntó las manos e hizo una reverencia tan profunda como pudo. Se quedaron en silencio un momento, ninguno sabía realmente qué decir, qué hacer. Todos querían salvar a Izuku, pero no sabían si podían hacerlo. Pero Izuku siempre se entrometía, era una frase que siempre decía. Entrometerse, incluso cuando no te lo piden, es la verdadera esencia de un héroe. Las palabras salieron de los labios de Reiko y casi podía oír a Izuku diciéndolas con ella. Sus amigos se detuvieron, mirándola con ojos llenos de reconocimiento. Izuku, necesita que nos entrometamos, así que nos entrometeremos. Vamos a atacar dos lugares, chilló Nezu mientras él y los profesionales de UA corrían hacia camino en la parte trasera de una camioneta policial con un mapa holográfico del distrito ante ellos. Aquí hay un almacén sin identificar, y es donde terminó el rastreador que colocó el joven Yaoyorozu. Lo más probable es que sea una especie de fábrica de Nomu. Blackin chasqueó la lengua. Una maldita fábrica de esos monstruos. Negó con la cabeza. No podía creerlo. Solo uno había bastado para enfrentarse a All Might, y 3 habían bastado para destrozar Osu por completo. ¿Qué demonios podía producir una fábrica entera? Sí, por eso nos pusimos en contacto con los 10 mejores. 4 de ellos respondieron. Endeavor, Besgeanist, Edgesot y Ganorka, y se dirigirán al almacén junto con la dama del monte de los acechadores. Kamui Watts nos encontrará en este lugar junto con Gran Torino, un ex profesor de la UA, y Tiger, de las Wild Pussycats. Nezu señaló una barra. Aquí es donde el rastreador que la señora Shield tenía para el joven Midoriya lo rastreó. Los profesionales de la UA reunidos asintieron y se prepararon para la batalla. Snipe pulía su arma, abriendo el cañón del revólver y girando la recámara antes de volver a cerrarla. Present Mick se aseguraba de no tener la garganta seca para la pelea mientras Midnight se enfurecía a su lado. Ectoplasma leía un libro, intentando mantener la calma ante la tormenta que se avecinaba, mientras Cementos intentaba relajarse a su lado. Power Loader estaba con Nezu, supervisando los planos, que habían adquirido a toda prisa, de los edificios que estaban asaltando y asegurándose de que no hubiera salidas por las que los villanos pudieran escapar. Kan y Aizawa se sentaron en lados opuestos de la camioneta policial, mirándose fijamente en una conversación silenciosa que solo ellos dos podían entender antes de asentir abruptamente y comenzar a hablar sobre sus planes. ¿Y la policía?, preguntó Toshinori mientras intentaba preparar a One for All para la pelea que se avecinaba, porque sabía que, llegado el momento, sería él contra All for One, y no dejaría que ese monstruo saliera con vida una segunda vez. El detective Tsukauchi ya ha preparado una fuerte presencia policial que espera entrar en la sala, respondió Nezu con voz serena. Aunque, preferiría la JSDF en este caso, reflexionó la pequeña quimera. Avanzamos con lo que tenemos, y no fallaremos, declaró Toshinori, apretando el puño como un torno. No le fallaré, All for One ya le había arrebatado a su mentor, no permitiría que ese bastardo se llevara también a su alumno, y entonces, ustedes, un grupo de chicos, van a ir a salvar a su amigo, cuando ya saben que un grupo de profesionales debería estar en camino. Preguntó Naomi mientras el grupo de 5 estudiantes de la UA estaba frente a ella, con una guapa rubia estadounidense a un lado. Al ver que ninguno de los chicos respondía, añadió. ¿Entendí bien? Neito tragó saliva antes de asentir. Sí. Es cierto y. ¿Y por qué debería seguir con esto? Neito, ya sabes que no te dejaré ir. Pero Naomi. Nos necesita. Necesita nuestra ayuda. Está solo y asustado y. Y ya hay más gente en camino para ayudar, ojalá, y todos son mejores en esto que un montón de niños. Naomi negó con la cabeza, frotándose la sien con una mano. ¿Alguno de tus padres sabe lo que haces?, preguntó, mirando al grupo, y cuando todos parecieron culpables, los fulminó con la mirada. Pues deberían. De hecho, debería llamar a todos tus padres y. Monomakun. Naomi se detuvo cuando todo el grupo oyó la voz de una mujer, una voz quebrada. Se giró y al final del pasillo había una señora mayor y regordeta, no vieja, sino mayor, de cabello verde oscuro y ojos cansados. En serio, se sintió mal porque la señora tenía un aspecto horrible, como si no hubiera dormido en días. La mirada de la dama se posó en Naomi y ella hizo una leve reverencia.
Ah, debe ser la hermana mayor de Monoma-kun, es un placer conocerte. Tu hermano pequeño es un joven muy amable, es el mejor amigo de Mizuku. Los ojos de Naomi se cerraron, pensativa. Izuku, ese era Midoriya. Señorita Midoriya, Neito le hizo una pequeña reverencia. ¿Cómo está? Inko intentó esbozar una sonrisa, pero estaba claro para todos los presentes que no podía hacerlo en ese momento. Estoy manejando Y. Las lágrimas comenzaron a burbujear, a pesar de los rojos que ya estaban sus ojos por quién sabe cuántas horas de llanto, y, necesito a mi bebé, Mizuku, él es, Inko fue silenciada por un abrazo de Tetsu. No te preocupes, Mamadoriya. Tetsu la apretó un poco más fuerte, maldiciendo el dolor de una mujer tan dulce que lo había invitado a él y a todos sus amigos tantas veces. Lo tenemos controlado. Lo volverás a ver. Inko se relajó en el suave abrazo antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Espera, Tetsu-kun, no querrás decir, sabemos dónde está. Las palabras de Reiko hicieron que Inko se quedara en silencio, con la mandíbula aflojada y el corazón acelerado. La boca de la mujer se sentía seca mientras intentaba reunir la poca esperanza que tenía. ¿Sabes dónde está Mizuku? Sí. Lo haremos. Reiko asintió, mirando brevemente a Monoma. Y queremos ir a salvarlo. Midoriya nos ayudó a todos en algún momento. Todoroki les hizo un gesto. No estaría bien si no estuviéramos ahí para él en su momento de necesidad. Pero, esto es peligroso, chicos. Inko negó con la cabeza. Sí, si alguno de ustedes resultara herido al rescatar a Izuku, bueno, simplemente no podría perdonárselo. ¿Y sus padres? ¿Alguno de ellos lo sabe? Sé con certeza que no, a juzgar por sus caras. Yo, no puedo, de buena fe, señorita Midoriya. Monoma puso ambas manos sobre los hombros de la mujer. Ahora mismo, mi mejor amiga está sola, asustada y probablemente herida. Cada palabra que pronunciaba golpeaba a Inko, haciéndola llorar de nuevo. Tenemos que hacer esto. Sus ojos la miraron fijamente, su determinación eclipsó todo lo demás. No quiero vivir para arrepentirme de esto. No quiero perder a mi mejor amiga. No puedo imaginarlo. Neito, Naomi le puso una mano en el hombro, obligándolo a mirarla. No te detendrás, ¿verdad? Miró a sus amigos. Ninguno lo hará. Aunque sea peligroso. Izuku nos ha ayudado o salvado la vida en más de una ocasión. Shinzo se frotó el pelo enmarañado. ¿De qué sirve ser amigo de un tipo así si nunca le vamos a devolver el favor? Es lo mínimo que se merece. Estoy de acuerdo, asintió Shoto. Ojalá pudiera ayudar, pero no se me dan bien estas cosas. Melissa negó con la cabeza. Los profesionales estarán en camino, ellos también estarán allí. Esto es más bien una precaución por si necesita nuestra ayuda. Así que, por favor, suplicó Reiko, déjanos ayudar a tu hijo. Déjanos ayudar a nuestro amigo. ¿Y su novio? Shoto se asomó antes de mirar a Reiko. Ella lo sabía, ¿verdad? Inko se quedó paralizada, abriendo mucho los ojos al ver cómo la piel pálida de Reiko se sonrojaba hasta ponerse tan roja que brillaba. Estás saliendo con mi hijo. Tomó las manos de ambas chicas y la miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Ese sí, señorita Midoriya. Reiko intentó apartar la mirada. Quería que habláramos con usted. Después del campamento, la mujer no pudo evitar gritar. Vayan a salvar a mi hijo. Necesito verlo de nuevo y preguntarle cómo empezaron a salir. Oh, pero por favor, cuídense. Manténganse fuera de peligro. ¿Han comido? ¿Cuánto tardarán en llegar a donde está Izuku? Oh, ¿dónde está Izuku? ¿Puedo ayudar en algo? Inko Midoriya era verdaderamente la madre de Izuku. Reiko y Neito se miraron y asintieron al unísono. ¿Te importaría llevarnos? Naomi sonrió y rodeó a Neito con un brazo, acercándolo. Luego, sonriendo, dijo, no se preocupe, señorita Midoriya. Me encargo de eso. Le dejó colgando unas llaves del brazo que lo rodeaba. De repente, Neito sintió verdadero miedo. Izuku no sabía cuánto tiempo había pasado cuando abrió los ojos entrecerrados, solo para hacer una mueca de dolor. La piel de su costado estaba caliente, y también sentía la familiar sensación de quemaduras que la cubrían. Podía agradecerle a Kacchan por eso, bueno, pero este no estuvo tan mal. También le escocían la mejilla y la mandíbula, y empezó a escupir, babear y sangrar, junto con un diente. Hizo una mueca de dolor e intentó incorporarse, pero el dolor en el costado no se lo permitió.
el hombre quemado Dabi. Izuku recordó que el loco dijo que ese era su nombre, simplemente lo había maltratado, no había hecho todo lo que podía, se dio cuenta Izuku, pero no era nada que Recover Eagle o el tiempo no pudieran arreglar. Con un poco de suerte, la puerta de la bóveda se abrió lentamente y, por el hueco de la pared y la trampilla, asomó una cabecita rubia ceniza, la de Himiko Toga. Su aspecto era bastante inocente, pero en cuanto entró en la habitación con 2 cuchillos en la mano, Izuku sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Hola, Inútil-kun». Himiko se acercó un paso. Tomura dijo que podía descuartizarte antes de entregarte a su extraño sensei. Levantó una daga y la recorrió con la lengua, sonrojándose y riendo. «Durante los próximos minutos, serás mi bolsa de sangre personal. Y tendré que agradecerle a Dabi por haberte dado una paliza. Estás deslumbrante. Himiko». Gruñó Izuku mientras intentaba liberarse de sus ataduras, asustado a medida que ella se acercaba cada segundo. «No tienes que hacer esto». Gritó y tiró, retorciéndose deseando libertad. «No tienes que ser una villana». Izuku vio cómo la alegría en sus ojos se desvanecía, el rubor se evaporaba y sus cejas se fruncían con una ira profunda y concentrada. «¿Y por qué no?», gritó, con la ira y las lágrimas acumulándose en sus ojos. «De todos en este maldito mundo, ellos fueron los únicos que me aceptaron tal como soy. Que no me miraron como un bicho raro». Se le derramaron las lágrimas y se agarró el pelo. «Toda mi vida, todos me han menospreciado. Mis padres me encerraron, me llamaron bicho raro y me pegaron solo por mi don. No eres un bicho raro», gritó Izuku con todas sus fuerzas. La silla se movió y le dolía el cuerpo por las heridas causadas por el uso excesivo de su don y el trato previo de Dabi, pero no le importaba en ese momento. La persona frente a ellos, incluso si era un villano, necesitaba ayuda. Tener que beber sangre no te convierte en un bicho raro. Solo estás diciendo eso. Himiko dejó caer sus cuchillos y se agarró el cabello. «No, no lo soy». «Sí es usted». «Entonces tómate un poco». Himiko no gritó, en lugar de eso lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué?». Izuku ladeó la cabeza, estirando el cuello y permitiéndole ver sus venas. «Toma, tienes colmillos, ¿verdad?». La miró con ojos suplicantes. «Bebe, no me importa». Su voz era suave y dulce, estaba dispuesto. «He leído sobre dons que requieren que la gente beba sangre. Son bastante interesantes». Himiko hizo una pausa. «Interesante. No hay nada interesante en ser un bicho raro». Pero la fulminó con la mirada por lo que dijo. «Ya te lo dije, no eres un bicho raro, así que deja de decir eso». Pero su voz era muy suave al hablar. Estaba siendo amable con ella. Estaba tratando de entender. «¿Quién eres?», preguntó. «No eres ese héroe loco que dicen que derrotará a todos los villanos, no eres Yield». Izuku se rió entre dientes. «Soy Deku, el héroe que nunca se rinde, y no me rendiré contigo». Sonrió. «Pero», Himiko contuvo la respiración. «Te apuñalé. Te he atacado varias veces, te he lastimado, a tus amigos». Aún así, el maldito héroe solo le sonrió con tristeza. «¿Podrías haber hecho todo eso?», bajó la mirada. «Pero no creo que realmente tuvieras opción. Otras personas te han dictado lo que debes hacer toda tu vida. Dijiste que tus padres te controlaban, y luego huiste y fuiste libre, pero estabas huyendo de la ley y aún necesitabas sangre». Sus ojos se clavaron en los de ella y una vez más, estiró el cuello para que ella pudiera ver sus venas. «Nadie te ha ofrecido nunca una mano, así que lo haré ahora, incluso si la rechazas está bien, pero quiero que sepas que estoy aquí y lucharé por ti». «¿Luchar por mí?», preguntó Himiko. Izuku asintió. «Quiero ser el héroe de todos, no solo de quienes tienen poderes de emisor o heroicos. Quiero ser un héroe para todos, sin importar su poder, o incluso si no lo tienen». La miró directamente a los ojos, penetrando su alma. «Yo también quiero ser tu héroe, Himiko». La chica se abalanzó sobre él, acortando distancias y estrellando la silla en la que estaba. Izuku hizo una mueca al caer sobre sus brazos, pero se mantuvo firme. Himiko se abalanzó como una serpiente, clavándole los colmillos en el cuello. «No, no dolió, vaya, eso es raro». Himiko se apartó, con sangre manchando sus labios, y lo miró con ojos llenos de confusión. «¿Tienes algún anestésico en tu saliva?», preguntó Izuku. «¿Qué?». «Es que, no siento que me muerdas, tengo todo entumecido ahí». Izuku intentó, sin éxito, señalar su cuello mientras lo sujetaban. «Qué raro. Tu don mola muchísimo». Himiko, por una vez, dejó escapar un rubor real en lugar del suyo enloquecido antes de golpear el pecho de Izuku. «Cállate».
Héroe estúpido, déjame tomar tu sangre. Izuku se encogió de hombros. Nunca te dije que pararas. Tú fuiste quien lo hizo. La chica lo fulminó con la mirada antes de volver a lo que estaba haciendo. Era extraño. Su sangre sabía tan rica y rica, pero sus constantes murmullos sobre su don eran extraños. Lindo, pero extraño. Y era tan genuino, tan amable, pero era un héroe. Era todo lo que estaba mal en el sistema, pero era tan amable con ella. Quizás incluso el más amable. Nadie en la liga le había ofrecido jamás su sangre. Solo Izuku. Solo Deku. Solo, un héroe. Van, van, van. Oye, Toga. El jefe dijo que subieras al tipo. Y Miko miró hacia la puerta antes de volver a mirar a Izuku, que ahora parecía ligeramente ensangrentado y demacrado. Una decisión. Era una decisión difícil que debía tomar. Izuku acechaba por los pasillos del complejo de los villanos, con las manos detrás de la espalda todavía en el don, esposas supresoras y una cuerda que picaba, un cuchillo acompañando a los dos mientras Miko Toga lo mantenía en el medio de su espalda. Sigue moviéndote, héroe, ordenó y él no pudo hacer nada más que escuchar. Una luz brillante al final del pasillo lo hizo estremecer, estar atrapado en una habitación oscura quién sabe cuánto tiempo le haría eso a cualquiera, y luego recuperó la visión, estaba rodeado por la liga de villanos por todos lados. No pudo evitar moverse sobre sus pies, un fuerte deseo de huir o pelear, no le importaba cuál, inundaba su cuerpo, pero eso sería un suicidio sin su don. Siéntate, Midoriya. Tomura Shigaraki ordenó mientras uno de sus ojos rojos se asomaba por el hueco de su mano en su rostro. Tenemos mucho de qué hablar. Justo cuando el grupo salía del hospital, con Melissa quedándose adentro con Inko, en dirección al auto de Naomi que estaba cerca, alguien salió corriendo por las puertas y rápidamente escucharon una voz que todos preferirían no escuchar en ese momento, o nunca, para ser honestos. Hola, extras. Reiko y Neito intercambiaron una mirada molesta. Todoroki se animó al oír la voz familiar, mientras que Shinzo se pasó una mano por la cara y Tetsu se quejó del idiota más grande que jamás había conocido que venía a hablar con ellos. Neito se giró y le lanzó a Bakugo la mirada más intensa que pudo conjurar en ese momento. ¿Y cuál es exactamente el propósito de arruinarnos la noche honrándonos con tu presencia, Bakugo? Habló con todo el odio y la ira que pudo reunir. Bakugo parecía querer devolver el mordisco, pero se contuvo y resopló. Mira, imbécil, ¿vas a ir a salvar a Midoriya, no? El grupo lo miró sorprendido. Nunca lo habían oído referirse a Izuku por su nombre en lugar de ese maldito insulto que, por suerte, habían podido convertir en algo positivo. Aún así, incluso después de unos momentos, la sorpresa no se disipó y Bakugo gritó. ¿Lo eres o no lo eres? ¿Es que no te funciona la mandíbula o algo así? Nosotras, somos, respondió Reiko, todavía completamente confundida. Bakugo suspiró, luciendo pensativo por un momento antes de asentir. Está bien, entonces voy con, bastó decir que ninguno de ellos estaba preparado para oír eso.